Ok, excelente. Solo... Hola, buenas noches. Entonces ya me escuchan las personas que van a recibir en estos momentos lo que es la exposición de ecuaciones de primer grado y de segundo grado. Lili ha sido, bueno, creo que ella fue la que respondió diciendo que si escuchan los demás, no sé, si pueden, Sí, si pueden. escuchando. Sí, sí, excelente. Entonces vamos a dar inicio con lo que es el tema de ecuaciones de primer grado y de segundo grado. Eh, para iniciar, no sé si ya pueden observar lo que es la primera diapositiva. En la primera diapositiva, pues damos una pequeña introducción de lo que es ecuaciones de primer grado. Acá nosotros podemos leer una definición de lo que es una ecuación. Lo primero es lo básico, ¿verdad? Entender qué es una ecuación para posteriormente nosotros ir avanzando y ir entonces ampliando lo que es el tema. Acá ustedes pueden leer de que ecuación es aquella que lleva un signo de igualdad para indicar que dos expresiones son iguales. Esa es una definición bastante simple, ¿verdad? Que nos dice que dos términos, si tienen un signo igual, decimos que entonces es una ecuación. Y tenemos, por lo tanto, ahí lo que es dos ejemplos, ¿verdad? El primer ejemplo es x menos 5 igual a 0. Entonces es una ecuación muy simple. Aquí lo único que nosotros debemos de comprender es que siempre y cuando tenga el signo de igualdad es una ecuación, ¿verdad? Tenemos entonces lo que es el segundo ejemplo que indica x más 4 igual a 11. Esa es otra ecuación. ¿Por qué? Porque tiene un signo de igualdad. Y eso es lo que ahorita solo podemos comprender. Posteriormente podemos leer que ecuaciones lineales en una variable es aquella que, como dice el título, ¿verdad? Que está elevada a un exponente. Por eso se dice de una variable. Y razón por la cual también le llamamos de primer grado. Decimos que una ecuación en la que aparece una variable elevada al exponente 1 es, por lo tanto, una ecuación de primer grado. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. En la primera ecuación, que ya anteriormente ya lo habíamos dicho, x más 4 igual a 11, esta es una ecuación de primer grado. ¿Por qué? Porque tanto el x como el 4 y el 11 están elevados a un exponente 1. Por lo tanto, esto es una ecuación de primer grado. De la misma manera, 3y igual a 75. Esta es otra ecuación que se eleva a un exponente 1. Posteriormente tenemos el siguiente ejemplo. M menos 12 igual a 90. Esta es otra ecuación elevada al primer grado. Y así también tenemos el último ejemplo. N entre 17 igual, entre 7 igual a 8. Entonces, esto es, digamos, lo básico, que es una ecuación y en qué momento es una ecuación de primer grado. Ahora, el detalle es cómo resolver una ecuación lineal en una variable o de primer grado. Eh, Nosotros entendemos que resolver una ecuación lineal es hallar el valor de la variable que hace correcta la ecuación. Y ese es el punto. Cuando nos indiquen resuelva esta ecuación lineal, automáticamente nosotros tenemos que entender de que es encontrar
¿qué valor hace correcta esa ecuación? Este valor es la solución o la raíz de la ecuación. Por ese nombre nosotros lo vamos a... Aquella variable que hace correcta la ecuación le vamos a llamar solución o raíz. Ahorita eso es de entenderlo. Ahora, al conjunto formado por todas las soluciones le llamaremos conjunto solución. Y como ustedes recordarán, hay ecuaciones en la que hay varios valores, ¿verdad? Que son las soluciones en las ecuaciones. Y entonces a eso le llamamos nosotros conjunto solución. Decimos que las ecuaciones que tienen el mismo conjunto solución se conocerá como ecuaciones equivalentes. Es decir, si una ecuación, pongámosle que una primera ecuación llega a tener su solución y posteriormente nosotros resolvemos una segunda ecuación y resulta que la solución de esta segunda es igual a la de la primera, entonces estas dos ecuaciones son equivalentes. No sé si me di a comprender, por si tienen alguna duda o si sienten que voy muy rápido, pueden escribirme en el mensaje, en los mensajes. Si no, pues pasaré a la siguiente diapositiva. Ok, excelente. Aquí dice Andrew Herrera que va entendiendo. Y si ella entiende, creo que los demás sí. Así que vamos a continuar. Acá podemos resolver una ecuación. Ustedes aquí pueden ver lo que es el diagrama. Yo aquí lo simplifiqué. Decimos que para resolver una ecuación nosotros podemos aplicar lo que son dos leyes. La ley cancelativa de la suma y la ley cancelativa del producto. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Si nosotros vamos a resolver una ecuación, lo primero es que debemos de aplicar, o sea, hay que ver, ¿verdad?, la ecuación y ver si vamos a aplicar la ley cancelativa de la suma o la ley cancelativa del producto o ambas al mismo tiempo. Ahora, serie de ecuaciones equivalentes. ¿Qué pasaría con las series de ecuaciones equivalentes? Acá pueden leer ustedes que cada una de las series será más simple que la anterior, de tal manera que en la última ecuación equivalente la solución se obtenga por simple inspección. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender aquí? Que si ustedes llegan a tener una ecuación, ¿verdad? En este caso, una ecuación de primer grado, ustedes pueden usar la ley cancelativa de la suma y la ley cancelativa del producto. Cuando ustedes vayan aplicando estas dos leyes, van a salir una serie de ecuaciones equivalentes, ¿verdad? Y a medida ustedes vayan simplificando esas ecuaciones, se va a ir reduciendo. Y yo creo que ustedes recordarán tal vez en el bachillerato, en la materia de matemáticas, ¿verdad? De que cuando ustedes han resolvido ecuaciones, tal vez recordarán que hay ecuaciones que se ven que son largas, ¿verdad? Por los términos, pero a medida ustedes lo van desarrollando, estas se van simplificando hasta llegar a un momento en que llegamos a tener unos términos que por simple inspección ustedes dicen, esta es la respuesta. Entonces, ese es, digamos, el procedimiento. Ustedes van a venir, tienen la ecuación y van a comenzar a aplicar las leyes. Y a medida vayan a ir resolviéndose, se va a ir reduciendo hasta llegar al término que facilite nosotros poder hallar lo que es la solución o la raíz. Entonces, aplicando propiedad de igualdad. Aquí vamos a aplicar lo que es la propiedad de igualdad. Vamos a ver entonces lo que son los ejemplos. En el primer caso tenemos x más 9 igual a 20, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos acá? Pues primero
tenemos que eliminar lo que es el 9 positivo, que está al lado izquierdo de lo que es la igualdad. Para eso, entonces lo vamos a restar con 9. Pero ¿qué nos dice la ley de igualdad? Que lo que hacemos en un lado, lo tenemos que hacer también en el otro extremo. Es decir, si yo voy a hacer algo aquí en la izquierda, también lo tengo que hacer en la derecha. Eso es lo que nos dice lo que es la propiedad de igualdad. Por lo tanto, yo necesito encontrar el valor de x. Pero como dice que x está sumado con 9, x más 9, entonces lo que tengo que hacer es eliminar ese 9. Por lo tanto, en el extremo izquierdo lo voy a restar, le voy a restar menos 9. Pero en el lado derecho también tengo que restarle el menos 9, por lo que me indica la propiedad. Es así como se elimina el 9 y nos queda x en el extremo izquierdo, y 20 menos 9 nos da como resultado 11, ¿verdad? Y ahí podemos ver el primer ejemplo aplicando lo que es la propiedad de igualdad. Y al mismo tiempo estamos resolviendo lo que es esta ecuación, donde decimos que entonces la raíz, o en este caso la raíz o la solución, es 11, ¿verdad? Porque eso hace correcta lo que es la igualdad. ¿Cómo lo podemos comprobar? Sustituyendo x en 11. Si yo sustituyo x por el número 11, al sumar 11 más 9 me va a dar 20. Y entonces se puede ver de que se ha resolvido la ecuación. 20 es igual a 20. Ahora vemos lo que es el segundo ejemplo. X menos 10 igual a 20. Aquí de la misma manera, tal como vimos en el primer ejemplo, se va a hacer. Se aplica lo que es la propiedad de igualdad. Si yo quiero despejar lo que es x, que se encuentra en el extremo izquierdo, lo que tengo que hacer es eliminar ese menos 10 que está ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que le voy a sumar? Va a ser 10. ¿Por qué? Porque sabemos de que ambos, siendo uno negativo y siendo el otro positivo, se eliminan. Entonces, yo lo que voy a hacer en el extremo izquierdo es sumarle 10, pero por la propiedad de igualdad, sabemos de que lo que haga en el izquierdo lo voy a hacer en el derecho, por lo tanto también le sumo 10 al lado derecho. Y es así como en el extremo izquierdo eliminamos el 10 y nos queda lo que es x. Y en el extremo derecho, al sumarle 10, nos da como resultado 30. Es así como encontramos para el segundo ejemplo, que para la segunda ecuación, la solución o su raíz es 30. Y lo podemos comprobar. Si en vez de x yo pongo 30, me dice que 30 menos 10 va a ser 20. Y eso es igual a 20. Es decir, se ha resuelto lo que es la ecuación. Ahora, yo sé que estas ecuaciones son como bien simples, ¿verdad? No son tan complejas. Pero es para que podamos comprender de una manera fácil de que lo que vaya a hacer en un extremo lo voy a hacer en el otro, ¿verdad? Y más que todo estos ejemplos son para que nosotros podamos ver qué es la solución o qué es la raíz, la cual es aquella que hace correcta lo que es la ecuación. Ahora, aplicando elemento inverso, multiplicativo y propiedad de igualdad. A continuación se desarrollará algunos ejemplos, ¿verdad? Aplicando el elemento inverso multiplicativo y propiedad de igualdad. Aquí tenemos entonces el primer ejemplo. 3x igual a 24, perdón. El coeficiente de 3 de la variable x se invierte a 1/3 y se multiplica por ambos lados. Es decir, acá yo le dejé escrito de que hay que eliminar el 3 que multiplica el x, ¿verdad? Entonces, para poder despejar la x y obtener lo que es la solución o la raíz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le vamos a multiplicar lo que es lo inverso de lo que es
ese 3, llamémosle así. Entonces el inverso es un tercio. Es como, véanlo de la siguiente manera, es como que el 3 de ser numerador pasa a denominador y el numerador se convierte en 1. Véanlo de esa manera. Y por lo tanto lo multiplico con el 3. Y entonces ustedes saben que un tercio por 3 da como resultado 3 entre 3. Y eso pues es 1. Y el 1 pues ya sabemos que ante ante una variable, ¿verdad? No se pone. Por lo tanto ahí ya tenemos lo que es la x. Y ahora lo que hice en el lado izquierdo pues lo aplicamos también en el derecho. Entonces si multiplicamos un tercio lo haremos en el derecho. Y es así como multiplicamos un tercio por 24 y resulta 8. ¿Por qué resulta 8? Porque sabemos que 1 por 24 es 24 y esto dividido entre 3 es 8. No sé si me di a entender allí con ese ejemplo. Ahí me pueden escribir. Ok, luego en el segundo ejemplo pues tenemos lo que es x entre 4 igual a 10. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sabemos que es encontrar el conjunto solución, ¿verdad? Bueno, perdón, aquí no es un conjunto, aquí solo es una solución o raíz. Eso, no nos perdamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar x. Ahora, como estamos viendo en el segundo ejemplo, resulta que x se está dividiendo entre 4. Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí ahora lo vamos a ver lo contrario del ejemplo 1, ¿verdad? En el ejemplo 1 el 3 era como el numerador y le multiplicamos lo que era el inverso, ¿verdad? Que era un tercio. Aquí lo vamos a ver ya al revés, por decirlo así. Aquí en este caso, x entre 4. Nosotros podemos separar ese x, ¿verdad? Y dejar lo que es 1 entre 4, ¿verdad? No sé si me da a entender ahí. Ahí lo vamos a ver como un cuarto. Y entonces el inverso de un cuarto sería un 4 entero, ¿verdad? O sea, el 4 de denominador pasaría a ser numerador. Y ese va a ser su inverso. Entonces, ese inverso, que es 4, lo voy a multiplicar. 4 por x entre 4, ¿verdad? Y lo mismo que haga en el izquierdo, lo voy a hacer en el derecho. Por tanto, voy a multiplicar 10 por 4. Entonces, por consiguiente, en el lado izquierdo se elimina ese 4, ¿verdad? Y queda x. Y en el lado derecho va a quedar 10 por 4, pues 40. Entonces, la raíz allí, o la solución, es 40. Si nosotros si sustituimos el x por el 40, vamos a decir 40 entre 4. Y 40 entre 4 ya sabemos que es 10. Y eso hace correcta la igualdad. Y aquí anteriormente aplicamos lo que es la propiedad de igualdad, ¿verdad? En una suma y con la suma y con la resta. Y aquí aplicamos lo que es el elemento inverso multiplicativo y siempre la propiedad de igualdad. Ahora, eso es como lo principal, ¿verdad? Es como son como los principios para nosotros poder desarrollar las ecuaciones. Pero esto nos lleva a nosotros a encontrar una lógica o una forma de cómo desarrollar simplificadamente ya lo que son las ecuaciones. Y es de la siguiente manera. Es lo que le decía, acá yo les puse, de los ejemplos anteriores se deduce dos leyes, y aquí van, muy prácticas para resolver ecuaciones. La primera ley, si en ambos miembros de una ecuación no existen símbolos de agrupación, ¿verdad? Y ya conocemos los símbolos de agrupación, que es paréntesis, corchetes y llave. Si en ambos términos, o sea, es decir, en el derecho y en el izquierdo, no existen, no hay signo de agrupación, entonces el término sumado pasa a restar y el término restado pasa a sumar.
Y esos son los principios. Voy a retroceder para que lo podamos ver acá. Aquí nosotros aplicamos la propiedad de igualdad. No sé si ya están viendo donde aplicamos la propiedad de igualdad con una suma y con una resta. Aquí en el primer ejemplo está x más 9 igual a 20. Acá nosotros aplicamos la propiedad de igualdad, pero llegamos a lo que es a la primera ley, donde decimos que un término en la izquierda, si está sumando, pasa a restar. Y así un término, como en el segundo ejemplo, un término que esté restando, pasa a sumar. Y de allí nosotros vemos lo que es esta primera ley, donde decimos entonces que un término sumando pasa a restar y un término restando pasa a sumar. No sé si me di a entender. Ok, luego, ese es lo esencial, ¿verdad? Ahora vamos con la segunda ley. No necesariamente, respondiendo lo que dice a la pregunta de Lili, no necesariamente en el lado izquierdo, porque podemos tener una ecuación que tenga términos, o sea, que tenga términos a la izquierda y términos a la derecha donde se estén sumando y restando. Entonces debemos de aplicarlo de un lado a otro. También lo que tenemos que ver es que a la hora de aplicar, de resolver la ecuación, debemos de saber hacia dónde vamos a dejar la variable que vamos a encontrar, ¿verdad? A la cual le vamos a encontrar el valor. Por lo general, digamos, hablando de una X, si nosotros le vamos a encontrar un valor a una X, por lo general nosotros dejamos la X al lado izquierdo y todos los términos pasan al lado derecho, ¿verdad? Ya sea a sumar o a restar. Pero hay a veces ecuaciones que están en el lado derecho, entonces lo tenemos que pasar al izquierdo. Pero, pero yo digo que a mi criterio va a ser a cuestión de cada persona. Cómo cada persona pues se sientan para resolver lo que son las ecuaciones. No sé si me di a entender, Lili. Sí, y bueno, y lo que también me dice Andrew, lo mismo acabo de decirle. Creo que espero haberme dado a entender. Es decir, si tanto sea en el izquierdo o en el derecho, pues se va a proceder igual. Pero también se tiene que ver hacia dónde vamos a dejar la variable, ¿verdad? Ahora vamos a pasar lo que es a la segunda ley. Ok, la segunda ley nos indica si una expresión algebraica divide o multiplica a todo un miembro de la ecuación, pasará a multiplicar o dividir a todo el otro miembro de la ecuación. En otras palabras, un término multiplicando pasa a dividir y un término dividiendo pasa a multiplicar. Y eso lo vemos en la presentación en esta, donde aplicamos el elemento inverso multiplicativo y propiedad de igualdad. Acá pues, aquí solo pudimos ver de que para despejar 3x, nosotros le multiplicamos el inverso, ¿verdad? Que sería un tercio. Pero, ¿qué es lo que deducimos aquí? De que todo número que está multiplicando pasa a dividir. ¿Por qué? Porque el un tercio que se encuentra multiplicando al 24 resulta que tiene como denominador el 3. Entonces lo podemos ver de esa manera, como que el 3 del X pasó a dividir al 24. En serio, en lo que es el audio, Andrew.
Sí, sí, resulta, como ha llovido también, aquí tengo unos amigos algo bulliciosos, porque ha llovido, son unos reptiles, entonces no sé si ellos tal vez será el ruido, pero voy a continuar. Entonces, continuando, pues aquí como vimos en el ejemplo, un número que estaba multiplicando pasa a dividir. En el primer ejemplo lo vemos así. Y en el segundo ejemplo también resulta que x entre 4, el 4 estaba dividiendo. Entonces resulta que pasa a multiplicar. Así que eso es lo que nos indica la segunda ley. Por lo tanto, para resolver, en conclusión, para resolver una ecuación de primer grado, nosotros podemos aplicar la ley cancelativa y multiplicativa. Y eso nos lleva a dos leyes básicas, que es de que todo número que estemos sumando o restando en un extremo pasará a realizar la operación contraria en el otro extremo, ¿verdad? Y un número, bueno, en el caso de una suma, si está sumando, pasará a restar, y si está restando, pasará a dividir. Esa es lo que es la primera ley. Y la segunda ley nos indica que si estamos multiplicando, va a pasar a dividir de un extremo al otro, y si en un extremo está dividiendo, pasará a multiplicar. Y eso es lo básico y lo esencial. Entonces vamos a resolver lo que es una ecuación. En el primer ejemplo tenemos 20 menos 7x es igual a 6x menos 6. Y aquí está, aquí tenemos una ecuación, ¿verdad? Le decimos que es ecuación porque posee un signo igual. Y ahora en ambos lados tenemos variables. Es lo que aquí aquí vamos a sacar la duda que nos hacía Lily y Andrew. ¿Qué vamos a hacer si solo en el izquierdo y no? Aquí con este ejemplo. 20 menos 7x igual a 6x menos 6. ¿Qué vamos a hacer? Dijimos que si un término que está sumando en un lado pasará a restar en el otro lado. Por lo tanto, aquí tenemos 20 menos 7x. Como el 20 es un signo positivo, pasará a restar en el siguiente lado. Y por lo tanto, de izquierda a derecha se convierte en menos 20. Ahora, el menos 7 se queda en el lado izquierdo, ¿verdad? Es lo que decía, de que por lo general tratamos de que las variables nos quede en el lado derecho, ¿verdad? Siempre lo resolvemos así. Ahora, en el lado izquierdo, ahí me confundí, siempre las variables lo dejamos en el lado izquierdo. Ahora tenemos 6x menos 6. Como 6x posee la variable, esa la vamos a pasar al lado izquierdo. Y al ver 6x estamos viendo de que es Menos por positivo. menos da más. Sí, así es, da más. Más. Y Así conserva es, el mismo signo, ¿verdad? así es, conserva el mismo signo. Entonces 6x pasa a lo que es a restar. Tenemos entonces que 7 y 6 se suman, ¿verdad? Se suman sus valores absolutos y se dejan el mismo signo. Se deja el mismo signo. Por lo tanto tenemos 13x. Y luego pues tenemos, eso fue en el lado izquierdo. En el lado derecho también se suman los valores absolutos y como tienen el mismo signo, pues se deja el mismo signo. Y posteriormente aplicamos ahora lo que es la segunda ley, que todo número que esté multiplicando pasa a dividir. Y ahí tenemos entonces el menos 13. Pasa a dividir lo que es al 26 con su signo negativo. Y por lo tanto acá se convierte en 2, da como respuesta 2, al dividir 26 entre 13 da 2, y dividiendo pues menos entre menos da más, y ahí tenemos lo que es la raíz o solución de lo que es esta ecuación.
No sé entonces si me dieran comprender con respecto a la duda de Lily y de Andrew, de que, o sea, tanto en ambos lados, tanto en el extremo izquierdo como en el derecho, se hace esa operación de que se pasa a sumar y se pasa a dividir. Ok. Ahora, en el segundo ejemplo también tenemos 5x más 6 igual a 10x más 5. Aplicamos pues lo que son las leyes que ya hemos comprendido. Dejamos las variables en el lado izquierdo. Tenemos a 5x, lo dejamos ahí en su lado izquierdo. Y 10x, 10 positivo x, que está en el extremo derecho, lo vamos a pasar al izquierdo restando. Y por lo tanto tenemos 5x menos 10x. Y eso nos da como resultado menos 5x. Y el 6, 5x más 6, ese 6 positivo que está en el lado izquierdo, pasará a restar en el lado derecho. Y tenemos 5 menos 6. Respondiendo a lo que es la pregunta de Lily, sí, si ustedes quieren dejar todas las variables al lado derecho, pues se procede igual, y va a dar resultado igual. Como recordarán, no importa el orden, ¿verdad? Siempre va a dar el mismo resultado. Entonces, y continuando con el ejemplo, 5x menos 10x da como resultado menos 5x. Y bueno, ya 5 menos 6 ya sabemos que es menos 1. Ahora aplicamos lo que es la segunda ley, que todo número que esté multiplicando pasa a dividir. Y es así como tenemos un quinto. Y esa es su solución y su raíz. Perdón, su solución o la raíz. No sé si ahí estamos claros para continuar. Está muy claro esa parte. Ok, excelente. Entonces aquí tenemos el problema 3, que para este caso de ecuaciones de primer grado, pues sería el último. Calcular el conjunto de solución de S igual a entre A menos P. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra variable a encontrar? Va a ser A. Por eso ahí aparece una coma y nos indica que A va a ser la que vamos a encontrarle lo que es la solución o la raíz. Entonces vamos a proceder. Tenemos que S es igual a A menos, entre A menos P. Entonces vamos a aplicar lo que es la propiedad, la segunda ley, que nos indica de que si algo está dividiendo en un lado, tiene que pasar a multiplicar. Por tanto, debemos de entender qué variable también, es la que queremos despejar o encontrarle la solución. Y como en este caso es A, entonces se deduce de que su denominador, que es A menos P, pasará a multiplicar a S al lado izquierdo, dejando a A sola, porque A es la que yo quiero encontrar. Entonces paso a multiplicar a menos P, lo paso a multiplicar al lado izquierdo y tengo S por A menos P. Aquí pues efectuamos la multiplicación y resulta SA menos SP, que es igual a A. Ahora, resulta que en el lado izquierdo tenemos una A todavía y por lo tanto tenemos que despejar esa A, ¿verdad? Dejar hasta la más mínima expresión, como les había explicado anteriormente. Por lo tanto, lo que haré es SP que está restando, lo vamos a pasar a sumar, dejando solo SA en el lado izquierdo. Entonces tenemos SA igual a SP más A. Ahora resulta que el A en el lado derecho está sumando, por lo tanto lo voy a pasar a restar al lado izquierdo. Y si ustedes se fijan, ya aquí esto ya va tomando forma. Ya las A ya están como
como en el mismo lado donde deben de ir para poder simplificarla, por así decirlo. Ya tenemos entonces que en el lado izquierdo tenemos SA menos A y en el lado igual a SP, que está en el lado derecho. Ahora, SA menos A, nosotros le sacamos, lo factorizamos, ¿verdad? Y resulta que al hacer lo que es la factorización, nos resulta S menos 1 por A. No necesariamente por tener el signo positivo. Aunque lo puedes ver de esa forma, respondiendo a la pregunta de Lili, lo puedes ver de esa forma porque es como más fácil, ¿verdad? Es más fácil para pasar A, que estaba en el lado derecho, pues solo lo pasamos al lado izquierdo, ¿verdad? Y sí, lo puedes ver así de que se puede, pues, es una forma fácil, pero también lo pudiste haber pasado, pudiste haber dejado menos SP y haber pasado ese A en el otro extremo con signo negativo y pues resolver hasta llegar al resultado donde en este momento estamos llegando. Aquí pues, continuando, le decía que se factoriza SA menos A, se factoriza y tenemos S menos 1A igual a SP. Ahora, como S menos 1 está multiplicando, pasa a dividir. Y por consiguiente, pues A será igual a SP entre S menos 1. Y ahí nosotros hemos encontrado lo que es la solución o la raíz. Es decir, que para que sea correcta la igualdad de la ecuación S igual a A menos A menos P, nosotros podemos sustituir A por SP entre S menos 1. No sé si me di a entender ahí cómo aplicar cómo se resuelve esa ecuación. Es decir, la A, la variable A, dice que su solución o su raíz es SP entre S menos 1. Por lo tanto, en la ecuación, en esta ecuación, nosotros podemos sustituir A por los valores que hemos encontrado. Y así, al resolverse, vamos a hallar de que S va a ser igual a S. Y entonces, la pregunta es de que cómo cambió de menos 1 entre menos 5 a positivo. Pues resulta de que pasa a dividirse, ¿verdad? Y ahí lo único que hacemos es operar lo que son sus ¿cómo le digo? Lo que es sus símbolos, sus signos, perdón, se me había olvidado. Ahí lo único que se opera son sus signos, ¿verdad? Menos por menos, entre menos, perdón, es positivo. Entonces dejamos un quinto positivo. O sea, ahí lo único que operamos son los signos que tiene el menos 1 y el menos 5. Y entonces, este sería como la primera parte de lo que, hablando de las ecuaciones de primer grado. Si o sea, es decir, si tenemos una fracción cabal, si por decirte así, si en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, había un menos 3 y del lado izquierdo le pasas un menos 4 a dividirlo, ¿verdad? Si está multiplicando en el lado izquierdo, pasa a dividir en el lado derecho, vamos a tener menos 3 entre menos 4, ¿verdad? Entonces ahí lo que vamos a operar son sus signos. Menos entre menos es positivo y tenemos entonces 3/4, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si el 3 es positivo y el 4 sigue siendo negativo? Entonces operamos su signo y por lo tanto
más entre menos sabemos que es menos. Entonces ahí ya vamos a tener una fracción negativa. Sería menos 3/4. En el caso de menos 1 entre menos 5, supongamos que no es menos 1, sino que es 1 positivo desde un inicio. Entonces, solo vamos a operar sus signos. Más entre menos da menos. Por lo tanto, entonces el resultado va a ser un quinto negativo, ¿verdad? O sea, solo vamos a operar lo que son sus signos. Estoy esperando ahí a Kevin, que está escribiendo, quiero ver su duda, siempre y cuando sea con este tema, para así yo pasar ya posteriormente al segundo, a la segunda parte, que ya son las ecuaciones de segundo grado. Bueno, Y si no hay duda, pues, ajá. bueno, yo tengo una pregunta. No logro comprender la parte donde S por A menos P igual a A. No logro comprender cómo pasa a SA menos SP igual a A. SA menos SP igual a... Ah, no comprende cómo pasa eso. O sea, desde la primer término de la primera operación pasa a la segunda. Sí, 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 Esa claro. parte. Sí, sí. Ok, ahí. Vaya, es que primero, fijémonos al inicio. Nosotros decimos que S es igual a A entre AP. Y esa es la ecuación que vamos a resolver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a pasar a A menos P, que es el denominador en el lado derecho. Ese que es denominador va a ser, va a multiplicar. O sea, ahí está dividiendo, es un denominador, ¿verdad? Entonces, pasa a multiplicar a S, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos dejar sola, ¿verdad? Que quede solita es A. Por lo tanto, entonces llegamos a tener S por A menos P igual a A. Ahora, el S está multiplicando. Si nosotros nos fijamos, A y P están entre paréntesis y eso nos indica una multiplicación, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, S lo vamos a multiplicar con ambos términos o ambas variables, que es A y que es P. Por lo tanto, S por A va a ser SA y S por P va a ser SP. Y siempre va a mantener una resta, ¿verdad? A menos P siempre siempre se mantiene su resta, que sería en este caso SA menos SP igual a A. Entonces, yo creo que ahora sí, incluso Sí. ahí te escribieron, ¿verdad? O sea, está multiplicando, se multiplica en ambas variables y ahí se convierte SA y SP, manteniendo la resta. Ok, gracias. De nada. Y entonces hoy sí vamos a pasar a lo que es la ecuación, las ecuaciones de segundo grado. Entonces, si se recordarán, hablábamos de que las ecuaciones de primer grado es aquellas que están elevadas al exponente 1. Entonces ustedes ya se imaginarán de que si estamos hablando aquí de segundo grado es porque se eleva al exponente 2. Y aquí yo pues le he escrito una ecuación de segundo grado es una ecuación polinómica cuyo grado es 2, es decir, aquella en la que el grado mayor del monomio es 2. Y eso es lo que hay que comprender. Nosotros vamos a poder identificar una ecuación de segundo grado siempre y cuando sus monomios estén elevados al exponente 2, ¿verdad? Y ahí entre paréntesis yo les he puesto, es decir, su parte literal es x al cuadrado. Y eso ahí nosotros vamos a comprender que tenemos una ecuación de segundo grado. Puesto que la ecuación es de grado 2, tenemos a lo sumo dos raíces o soluciones distintas. Es decir,
aquí se nos da ese detalle, que en las ecuaciones de segundo grado nosotros podemos llegar a obtener dos raíces o dos soluciones distintas, o sea, no van a ser iguales, ¿verdad? Y eso es lo que hay que comprender en este momento. Ahora, toda ecuación de segundo grado que se puede escribir o reducir a una ecuación equivalente cuya forma sea ax al cuadrado más bx más c igual a 0, si ninguno de los coeficientes, y ya sabemos que los coeficientes es a, b y c, si ninguno de esos coeficientes es 0, ¿verdad? Diremos que la ecuación es completa. Y aquí hay que ponerle atención. Nosotros podemos llegar a tener una ecuación de esta forma, la que les acabo de decir. Ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Podemos llegar a tener una ecuación así. Y ahora, si ninguno de los coeficientes es 0, vamos a decir que la ecuación es completa, ¿verdad? Si no, diremos que es incompleta. Y eso es lo que hay que entender. Es decir, si A, si B y si C, ninguno de esos coeficientes es 0, la ecuación va a ser completa. Pero si uno de esos llega a ser 0, entonces será incompleta. Ahora, para resolver una ecuación cuadrática, nosotros podemos aplicar lo que es esta fórmula, ¿verdad? Acá las soluciones o las raíces de la ecuación de segundo grado viene dada por esta fórmula, y ustedes pues se recordarán haberlas visto. Acá en la fórmula tenemos que x será igual a menos b, sumado o restado por la raíz de b al cuadrado menos menos 4 por a por c, y todo dividido entre 2a. Y esta es la fórmula. Si nosotros queremos resolver la ecuación de segundo grado, una ecuación cualquiera de segundo grado, podemos aplicar lo que es esa fórmula, ¿verdad? Y por lo cual, pues es necesariamente que nos las aprendamos, porque eso es la que vamos a aplicar a la hora de resolver lo que es las ecuaciones. Ahora, hay algo acá a lo cual nosotros le vamos a llamar discriminante. ¿Y qué es eso de la discriminante? Ahí está un símbolo, es como un triangulito. A eso le vamos a llamar nosotros discriminante de la ecuación al radical de la fórmula anterior. Ahora, ¿cuál es el discriminante entonces en la fórmula anterior? Es lo que está dentro de la raíz. Si nosotros nos fijamos en la fórmula anterior, en la fórmula para resolver las ecuaciones de segundo grado, vemos que existe una raíz ahí, ¿verdad? Como denominador, que dice raíz cuadrada de b al cuadrado menos a menos 4 por a por c. Resulta entonces que lo que está dentro de esa raíz le vamos a llamar discriminante. Y ahí lo vemos. La discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. Y eso es lo que hay que comprender, ¿verdad? Eso es lo básico. Aprendernos la fórmula y saber cuál es la discriminante dentro de la fórmula. Ahora, ¿por qué es necesario saber la discriminante? Bueno, porque acá tenemos, si la discriminante es 0, la ecuación tiene una única solución. Y ese es como la primera regla. Llamémosle a esto regla. La primera regla nos dice de que si la discriminante es 0, la ecuación solo tiene una solución de multiplicidad 2, ¿verdad? Es decir, que 2 veces se puede multiplicar. Ahora, la segunda regla es, si la discriminante es menor que 0, no existe soluciones, ¿verdad? No existe soluciones.
Si la discriminante es mayor que 0, existen dos soluciones distintas. Y eso es lo que hay que comprender. Saber en qué momento nosotros vamos a tener solo una solución, en qué momento no va a haber solución y en qué momento vamos a tener dos soluciones. Y entonces debemos de recordar esto. Si la discriminante es 0, dice que solo hay una solución. Si la discriminante es menor que 0, no habrá solución. Y si la discriminante es mayor a 0, existen dos soluciones. Entonces, ¿cómo vamos a saber si la discriminante es 0, es menor que 0 y es mayor que 0? ¿Cómo lo vamos a saber? Simplemente resolviendo la discriminante. Es decir, si nosotros resolvemos b al cuadrado menos 4 por a por c. Si nosotros resolvemos la discriminante ya con los valores, ¿verdad? Que tenga la ecuación, entonces al resolverlo nosotros no nos podemos dar cuenta si va a ser 0, si va a ser menor que 0 o va a ser mayor que 0. Y posteriormente vamos a entender también los momentos en que va a tener una solución, ninguna o dos soluciones. No sé si me di a entender ahí con esa parte. Y si fue así, si se entendió, entonces paso. Está muy claro, gracias. Sí, excelente. Entonces, veamos el primer ejemplo. Aquí tenemos el primer ejemplo donde es de la forma que habíamos dicho, a por x al cuadrado más bx más c igual a 0. Aquí tenemos que la ecuación es x al cuadrado más 2x más 1 igual a 0. Si lo vemos de la forma que ya habíamos dicho, el coeficiente a es el 1 que aquí pues no está representado porque ya sabemos que está implícito, ¿verdad? El coeficiente entonces de ax al cuadrado es 1. El coeficiente de b, en este caso, es el 2, ¿verdad? Bx. En esa forma, el 2 es el coeficiente. Y en el caso de c va a ser 1, ¿verdad? Y ahí lo podemos nosotros identificar. A es 1, b es 2 y c es 1. Y ahí ya tenemos lo que es la forma. Ahora, hay que resolverlo. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Como ya les dije, simplemente vamos a aplicar lo que es la fórmula, ¿verdad? Que es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido en 3a. Entonces, ahora, recuerden de que existe lo que es la discriminante, ¿verdad? Que está conformada por lo que está dentro de lo que es la raíz, ¿verdad? Dentro de la fórmula, la discriminante. Y eso es lo que vamos a resolver ahorita. Dijimos que la discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a sustituir lo que son las variables o las letras por sus coeficientes, que ya los identificamos, ¿verdad? Lili, no sé si tiene alguna pregunta, porque veo que está ahí escribiendo. B al cuadrado se convierte en 2. Ahorita en eso íbamos, Lili. Vale, aquí estamos viendo que la discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Ahora, les dije de que aquí tenemos la ecuación, y fijémonos en la ecuación, x al cuadrado más 2x más 1. Esta ecuación, veámosla de la forma a por x al cuadrado más bx más c. Veámoslo de esa forma e identifiquemos quién va a ser a, quién va a ser b y quién va a ser c. Entonces, yo les dije, a va a ser 1, ¿verdad? El 1 que acompaña al x al cuadrado. B va a ser 2, el 2 que acompaña a la x. Y C va a ser 1. Identificando de que esos números son las letras, nosotros entonces aquí en el discriminante la vamos a reemplazar.
B, ya habíamos dicho que es 2, por lo tanto, ponemos ya no B, sino que ponemos el 2, el número que le corresponde. Luego lo restamos con el 4, que el 4 multiplica por A, pero nosotros ya no vamos a poner la letra A, vamos a poner el valor que le corresponde, que es 1. Y por C, que tampoco ya no vamos a poner C, sino por el valor que le corresponde, que es 1 también. Exacto, Ernesto, exacto. Es fácil, creo yo que es fácil hacer la discriminante, ¿verdad? Ustedes sacan la discriminante y lo realizan. Tiene solución, ¿verdad? Exacto, pero dime si es de una solución, de dos soluciones o ninguna solución. De dos soluciones. No. Perdón, de única solución. De una. Exacto, de una solución. ¿Por qué? Porque la discriminante dio 0, ¿verdad? Nosotros ahí ya por resultado vamos a decir, vas a tener una solución. Y ahora, aquí me dice Jacqueline, ¿qué pasa si antes de x al cuadrado hay número que no sea 1? Entonces ya no va a ser 1 el A, sino que va a ser el número que haya. Por ejemplo, si es sería 2x, por ejemplo. Si es 2x al cuadrado, entonces va a ser 2 el A. Si es 10x al cuadrado, entonces va a ser 10. Y ahí es eso lo que hay que comprender. Entonces, aquí lo resolvemos, ¿verdad? Esto está fácil, se eleva al cuadrado, se hacen las multiplicaciones, se resta y tenemos que la discriminante es 0. Ahora nos vamos a la fórmula. Como la discriminante ya lo resolvimos, lo único que hacemos, pues, saber de que toda raíz toda raíz cuadrada de 0 va a ser 0, ¿verdad? A B, ya habíamos dicho que B es el número 2, por lo tanto sustituimos B por 2. Y en el caso del denominador, habíamos dicho que A es 1, por lo tanto sustituimos A por 1. Y pues nos queda que es 2 positivo, ¿verdad? Haciendo lo que es la multiplicación abajo en el denominador, 2 por 1 es 2. Entonces arriba en el numerador nos queda menos 2 más o menos 0, ¿verdad? Y eso nos da como resultado menos 2 arriba en el numerador y abajo 2. Efectuando lo que es la división, resulta que 2 entre 2 es 1. Y si resolvemos lo que es los signos, menos entre más es menos. Y entonces ahí la solución para esta primera ecuación o la raíz es menos 1. Y es la única solución para esta ecuación. Entonces yo creo que se entendió, ¿verdad? Ahora voy a pasar a la siguiente ecuación. Y si no, volvemos. En la ecuación 2 tenemos x al cuadrado igual a 2 más x. Ahora, si ustedes se fijan, alguien que me escriba ahí, si así como está esa ecuación, posee la forma que debe poseer, que es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Creen que esa es la forma? Así como está, así como tenemos esa ecuación. Exacto, no es, ¿verdad? Porque tenemos que... Exacto, no es la forma. Entonces, nosotros cuando tengamos una ecuación así, debemos de transformarla a la forma que corresponde para posteriormente, entonces, si nosotros lo transformamos a la forma que corresponde, que es ax al cuadrado más bx más c, se nos va a hacer fácil identificar cuál es el coeficiente de a, de b y de c, ¿verdad? Y posteriormente aplicar la fórmula. Entonces, exacto, como dice Ernesto, hay que ordenarlo. Entonces, lo ordenamos y lo convertimos
escribimos la ecuación en la forma general, y aquí está la forma general, aquí abajito donde ustedes lo pueden leer, x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0, y ahí ya tenemos la forma. Ahora pasamos a identificar quién es a, y en este caso siempre va a ser 1 porque está implícito. Luego b pasa a ser 1, ¿verdad? Porque está implícito en la x, no lo vemos, pero sabemos que está ahí. Y es negativo, menos 1x. Y c es menos 2. Entonces, identificando ya los coeficientes de a, de b y de c, pasamos a resolver la discriminante, ¿verdad? B al cuadrado menos 4 por a por c. Sustituimos b por el número o el coeficiente que le corresponde. En este caso ya habíamos dicho que es menos 1, que está implícito en la x. Entonces menos 1 al cuadrado. Todo número negativo elevado al cuadrado se convierte en positivo. Y es así como tenemos un 1. Luego menos 4 por 1. El 1 pertenece al coeficiente de a, ¿verdad? Que está implícito en el x al cuadrado. Y menos 2, que está multiplicando también, es c. Entonces ahí podemos multiplicar 4 por 1 es 4, por 2 es 8, y menos por menos pues es más, entonces ahí tenemos que hay una suma. Y 8 más 1 pues sabemos que es 9. Ahora, ¿qué pasa con este discriminante? Resulta que este discriminante es mayor a 0. Por lo tanto, este discriminante nos va a dar dos soluciones. Soluciones distintas. Exacto, dos soluciones distintas. Entonces, ya resolvemos el discriminante. Por lo tanto, no lo vamos a desarrollar en la fórmula, porque ya lo hicimos. Lo único que vamos a hacer es poner el 9 debajo o sea, dentro de la raíz cuadrada. Entonces tenemos x, que x va a ser igual a menos b, que en este caso es menos 1, más o menos raíz cuadrada de su discriminante. Y el discriminante ya lo habíamos hecho y es 9. Todo dividido entre 2a. Como a es 1, pues se mantiene el 2. Y así lo resolvemos. 1 menos 1 más o menos 9 entre 2. Ahora, acá podemos, al hacer lo que es la operación, tenemos que 1 es positivo, más o menos 3, aunque, permítanme, estoy viendo que tengo un 3 allí, ¿verdad? 1 más menos 3 entre 2. Bien, pero aquí lo que podemos hacer es, ven, como aquí hay el signo más y el signo menos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es separar. Vamos a decir que menos 1 más 9 da como resultado 8. 8 entre 2, ¿verdad? Y 8 entre 2, sabemos que es 4, ¿verdad? Y si resolvemos 1 menos 1 menos 9, da como resultado menos 10. Y 10 entre 2 es 5. Acá, y yo creo que aquí les fallé porque les puse un 3, ¿verdad? No sé si lo confirman, porque tengo un 9 y luego lo cambié al 3, y no debería. Porque si hay un 3, solo que se simplifique, y no hay forma de que se simplifique, así que yo creo ahí sí les... Exacto, Ernesto, exacto. Lo que pasa es que, cabal, yo me confundí porque en el 9 ya no habíamos puesto la raíz. Exacto, tenés razón. Entonces sí, ok, Ernesto está a uso ahí, está excelente. Entonces sí, efectivamente, aquí, pues a mí el error aquí fue no poner la raíz cuadrada a 9. Ese fue el error. Entonces ya me quedan 5 minutos y ya estamos terminando. Le sacamos la raíz cuadrada de 9, nos da 3, ¿verdad?
Y ahí pues ya hoy sí podemos efectuar. Decimos que que 1 positivo, bueno, que menos 1, menos 3, nos va a dar menos 4. Y menos 4 entre 2 es 2. Tiene que ser negativo, aquí es menos 2. Y para menos 1 más 3, tiene que ser menos 2. Y 2 entre 2 va a dar como resultado menos 1, ¿verdad? Y este sería las dos soluciones para esta ecuación. No sé si ahí me di a entender. Si no, pues pasamos porque ya el tiempo se nos está agotando. Claro. Ahora, sí, entonces, la fórmula, ya vimos la fórmula, ¿verdad? Que fue esta, la fórmula. También ya vimos lo que es el discriminante, pero también podemos hacerlo por una resolución por factorización, ¿verdad? Esa es otra fórmula. ¿Y cómo lo hacemos por factorización? Aquí tenemos el ejemplo. Si tenemos x al cuadrado más 2x más 1, nosotros lo podemos factorizar, convertirlos en dos expresiones que se estén multiplicando, y por lo consiguiente nos dé nos dé la ecuación. ¿Y qué hacemos acá? Pues le extraemos lo que es la raíz al primero y al segundo, al primero y al tercer término. Eso es lo que hacemos, la raíz cuadrada. En este caso de x al cuadrado, pues sería x en el primer término y x en el segundo. Y en el caso de 1, pues debido a que es 1, será el mismo. Si aquí fuese un ejemplo, si aquí en vez de 1 fuese 9, la raíz sería 3, ¿verdad? Entonces se convertiría en 3 y 3, 3 por 3, 9, ¿verdad? Sería un 3 en el lado izquierdo, perdón, en el primer término y un 3 en el segundo, multiplicándose. Entonces, yo creo que esto, pues, ustedes recordarán en la factorización, y yo creo que ya recibieron también lo que es la exposición sobre las factorizaciones. Entonces, esta es otra fórmula. Uno aplicando la fórmula de menos b, ¿verdad? Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido entre 2a. Y también esta es la otra fórmula, aplicando la factorización. Y aquí tenemos entonces el ejemplo. X al cuadrado igual a 2 más x. Ahí pues lo convertimos de la forma a x al cuadrado más bx más c, ¿verdad? Lo convertimos de esa fórmula, lo ordenamos y posteriormente sacamos la raíz, que para el caso de x pues sería, para el caso de x al cuadrado es x en un lado y x en el otro del término, y para el caso del 2 sería menos, bueno, acá también creo que 1 por 1, aquí también creo que les fallé, porque 1 por 1 es 1, siempre es 1. Aquí en este caso le he fallado. Ajá, aquí tiene que ser por lo menos un 9 para poder nosotros sacar la raíz y entonces decir x más 3 por x más 3. Pero no sé si entonces ahí me di a entender. Ok, entonces aquí yo les dejo un mensaje. Ustedes tienen metas y pues hay que continuar ahí para llegar hasta donde ustedes desean. Y los únicos quienes pueden hacer el camino y llegar a la meta son ustedes mismos, con sus esfuerzos. Y espero entonces les haya servido lo que es esta exposición. Jacqueline dice, no entiendo de dónde sacó los números 1. Vaya, aquí sí fue... Es la raíz, cabal, Jacqueline, pero en este ejemplo, aquí les fallé porque la raíz de 2 no tiene, ¿verdad? No tiene raíz, ajá. Tiene que ser 1, ¿verdad? Para hacer el mismo. Aquí en vez de 2 lo podemos sustituir por 9.
Y entonces ahí nosotros ya podemos decir raíz cuadrada de 9 es 3. Y entonces podemos decir x más 3 por x más 3. ¿Verdad? Sí, sí, cabal, ahí error de dedo, Ernesto. Ajá. Bueno, Entonces, esto ha sido todo. muchas gracias por la Muchas videoconferencia gracias. de esta De noche. nada. Y esperemos, bueno, esténse pendientes, aspirantes, porque vamos a tener las primeras 3 semanas, los fines de semana de septiembre, vamos a estar con videoconferencias. Y esténse pendientes del canal de YouTube también. Sin nada más que agregar, vamos a pasar, bueno, a las 9 hay otra programación de videoconferencias, así que pueden unirse si gustan. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Pasen buenas De noches. nada. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. De nada. Métanle, el examen no es complicado, pero tampoco es fácil, ¿verdad? Pero si estudian pueden salir adelante en sus labores. Feliz semana. Gracias igual. Gracias igual.